a abrir la palabra de Dios en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 8 y 9 vamos a leer. Quiero titular el mensaje Antes y después. Así sería el mensaje, así sería el tema. Antes y después. Lo tienen, ¿verdad, hermano? Efesios capítulo 5, verso 8 y 9. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Todos tenemos un antes y hoy tenemos un después. El texto que hemos leído nos dice: porque en otro tiempo eras tinieblas. Ese era el tiempo pasado, sin conocer a Cristo. Cuando nosotros estábamos sin conocer a Cristo, la Biblia nos dice que eras tinieblas. Así nos describe la palabra de Dios. Pero el mismo texto dice: mas ahora que hemos aceptado a Cristo, quiere decir, soy luz en el Señor. Y nos dice que debemos de andar como hijos de luz. ¿Cómo éramos nosotros antes sin conocer a Cristo? Tinieblas. Oscuridad quiere decir las tinieblas. Sin conocer para dónde íbamos, sin rumbo. Bueno, el apóstol Pablo, hermanos, en el capítulo 2 de Efesios, en el versículo 1 dice que nosotros antes vivíamos en delitos y pecado. Esa era nuestra vida antes de conocer a Jesús. Así estábamos muertos en delitos y en pecado. Caminábamos, comíamos, bebíamos, dormíamos, bueno, todas las cosas, de dormir, comer, beber. Pero espiritualmente estábamos muertos, quiere decir en tinieblas, en la oscuridad. Una persona que esté en la oscuridad no tiene un rumbo porque no sabe a dónde va. Ese camino a donde él va en las tinieblas, pues lo va a llevar a la muerte, lo va a llevar a la perdición, bueno, a grandes dolores y quebrantos en la vida. El versículo 1 del capítulo 2 de los Efesios, él comienza diciendo el apóstol Pablo: y él os dio vida a vosotros. ¿Por qué a vosotros? El apóstol Pablo les dice a ustedes, quiere decir a los efesios. Cuando estabas muertos en vuestros delitos y en pecado. Pero el versículo 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo. En el tiempo que estaba sin Cristo, el hombre dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y sigue diciendo: siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros ya no nos consideramos antes, ahora nos consideramos después. Quiere decir como hijos de luz. Y el texto nos dice: andad como hijos de luz.
¿Quién es la luz? Cristo. Entonces nosotros debemos de reflejar la luz de Cristo. Así es que el texto comienza diciendo en el versículo 3, entre los cuales también todos, dice el apóstol Pablo, se incluye él, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de carne y los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. En el tiempo de antes, nosotros vivíamos, hermanos, siguiendo las corrientes de este mundo. ¿Cuántas cosas tiene este mundo? Muchas. El hombre vive siguiendo todas las corrientes de este mundo sin conocer a Cristo. Ojo, porque el que conoce a Cristo anda en luz, y eso nos dice la palabra de Dios. La vida sin Cristo es una vida sin sentido, porque ese camino no nos lleva a una buena dirección, sino a una mala dirección, que puede ser la muerte. Puede ser el quebranto de nuestra vida, pero porque la vida sin Cristo, hermano, solamente es de dolor sin Cristo, de tantas cosas que el hombre hace sin conocer al Señor. Porque el hombre es el hombre natural. El hombre natural es el hombre que no ha conocido a Cristo, el que no tiene a Cristo en su corazón. Ese es el hombre natural, lo que el apóstol Pablo les dice a los Corintios, la primera carta, capítulo 2, versículo 14. No percibe las cosas que son del Espíritu, porque él es natural, humanamente no puede percibir, no puede conocer, porque para él son locuras. Pero, sin embargo, el hombre que conoce a Cristo, pues sabe, él juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque analiza, piensa, no habla solo por hablar. El hombre sin Cristo, todo lo juzga, todo es malo para él. Todo lo que un creyente hace, lo ve, pero no se analiza esa vida de destrucción que él tiene como persona. El hombre sin Cristo, hermano, gasta el dinero en lo que no es pan. Así es. ¿En qué gasta el dinero? En licor. Gasta el dinero en andar chiviando. Gasta el dinero en mujeres. Gasta el dinero en vanidad. Ese es el hombre sin Cristo, porque no piensa, no analiza, está en tiniebla. Él cree que todo lo que él hace, lo hace porque es hombre. Y eso no es porque sea el hombre así del sexo, puede ser mujer, puede ser hombre, pero cuando me refiero al hombre, es el ser humano que sin Cristo hace lo que quiere. No está pensando qué va a pasar el día de mañana. ¿Qué va a pasar si se queda sin trabajo? ¿Qué va a pasar de su familia? El hombre sin Cristo maltrata a la familia. Ese es el hombre en tinieblas, el que vive en tinieblas. El hombre, antes de conocer a Cristo, maltrata a sus hijos, golpea a su esposa, deja sin comer a su familia. Es todo lo que gana lo puede malgastar en otras personas, en andar tomando, invitando a los amigos, o al día que le pagan, hermanos, malgasta todito, porque no conoce al Señor. Él quiere vivir una vida de vanidad, una vida que no lo lleva a nada, sino que lo lleva a la desgracia. Esa es la vida sin Cristo, a la derrota, al dolor,
al quebranto. No significa que nosotros no vamos a tener dolor, ¿cómo no? Pero nuestro dolor, nuestro quebranto es con una gran esperanza en Cristo Jesús. Es diferente nuestra vida, porque el hombre sin Cristo anda en la vanidad de su mente. Eso dice Efesios 4:17, lo vamos a leer. Mire lo que el apóstol Pablo le dice a los efesios. Esto pues digo y requiero en el Señor. Le estaba diciendo él que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente, desenfrenado totalmente. Toda esta enseñanza del capítulo 4, del 17, se pasa al capítulo 5 hasta el versículo 21 del capítulo 5 de Efesios, donde él comienza a explicarle que el hombre que anda en la vanidad de la mente practica cosas que un hijo de Dios no las practica. ¿Por qué no las practica? Porque anda en luz, anda en Cristo Jesús. Y él le dice al apóstol Pablo, teniendo, dice el 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. Oiga cómo tiene el hombre la mente sin el Señor. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Cómo teníamos nosotros nuestra vida? ¿Cómo teníamos el entendimiento? Entenebrecido, hermano, así lo teníamos. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia. Oiga cómo lo trata el apóstol Pablo. ¿A quién le gusta que le digan ignorante, hermano? No, a nadie. A uno le gusta que le digan inteligente. Trate a un hijo usted que es algo, pues sí, rudo, no le gusta. Le gusta que le aplauda, que le dé premios por las calificaciones. Él se siente importante. Pero el apóstol Pablo aquí no está enalteciendo al que anda perdido, sino que le dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Un hombre sin Cristo, su corazón es duro, hermanos, totalmente duro. No penetra ni la palabra de Dios. Son como ese corazón, son como las piedras de río. Allí pasan tormentas, lluvias fuertes, palos, cualquier cosa, y esas piedras más se hacen más lisas, pero no se deshace, porque no penetra el agua. Así es en el hombre que no tiene a Cristo, que está en tiniebla, que en otros tiempos era tiniebla. Antes en Cristo esa palabra no iba a germinar, no iba a hacer algo en su vida. ¿Por qué? Porque estaba lejos de Dios. Era el hombre natural, el hombre sin Cristo. Entonces su vida, dice el apóstol Pablo al 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué vergüenza tiene el hombre sin Cristo? Ninguna. Entre más mujeres tiene, aunque tenga la de su casa, él cree que es el hombre más macho. Él cree que es el hombre que lo van a aplaudir los amigos. Entre más cerveza se toma un hombre sin Cristo, él cree que lo mismo, que es el hombre más, como ya dije la palabra. ¿Por qué? Porque está lejos de Dios. No ha conocido a Cristo Jesús. Qué triste.
pero yo no le voy a leer todo ese capítulo, usted lo lee en la casa. El hombre sin Cristo, hermanos, antes vive envidiando, sin Cristo, envidia, vive celoso de los demás, vive odiando a los demás. Bueno, yo le puedo hacer un listado de las cuales el apóstol Pablo les hace a estas personas que no conocen a Cristo porque están lejos de Dios, están sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, hermanos, yo quiero que hablemos el después, cuando el hombre conoce a Cristo Jesús. El hombre que conoce a Cristo refleja la luz de Dios, porque no camina en las tinieblas, camina en la luz que es Cristo Jesús. Y la invitación es de andar como hijos de luz. Esa es la invitación que el apóstol Pablo les hace a los hermanos, que andemos como hijos de luz. El tema que tiene la Biblia en el capítulo 5 dice: andad como hijos de luz. Esa era la invitación que el apóstol Pablo les estaba haciendo a los efesios, que ya no anduvieran como los gentiles. Los gentiles eran los no creyentes, los que no conocían a Cristo, los que hacían cualquier cosa por la ignorancia que había en ellos. Pero ahora que habían conocido a Cristo, tenían que andar como hijos de luz, reflejar la luz de Cristo. ¿Y qué es reflejar la luz de Cristo? En el capítulo 4, versículo 32 y capítulo 5, 1 y 2, mire lo que dice la palabra. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues, dice el apóstol, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Qué bendición es vivir en las manos del Señor. El hombre tiene esa luz que es de Cristo Jesús. La luna brilla con la luz del sol. Nosotros vamos a brillar con la luz de Cristo Jesús, porque somos sus hijos, y esa luz tiene que reflejarse en nosotros. Entonces, cuando esa luz refleja, ¿qué hay que hacer? Apartarnos de la vida antigua que teníamos antes. Hay que apartarse de esa vida antigua, porque ya no somos los mismos. Ya no es el mismo hombre ni la misma mujer. Hay que apartarse de esa vida antigua que el hombre tiene. Porque si el hombre dice que ha aceptado a Cristo, que ahora anda en luz, pero vive practicando las cosas de un hombre que no conoce a Cristo, le digo que no le ha amanecido Cristo en su corazón. Está alejado de Dios. Por eso nosotros debemos de nacer de nuevo. Que el hombre viejo tiene que quedar atrás. Y ahora que estamos en Cristo Jesús, debemos de vivir una vida nueva en el Señor. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a vivir? Dice la palabra de Dios, en amor. Qué bonita es la vida en Cristo, hermanos. Porque Dios es amor. Amarnos los unos con los otros, así como Dios nos amó. Qué gran amor de Dios, hermano, que nosotros siendo pecadores, siendo lo que somos, lo que éramos, Dios
dio a su Hijo, su único, a morir por toda la humanidad. ¿Cómo debemos de vivir ahora que refleja la luz en amor? ¿Por qué no hay amor en nosotros? Porque no andamos como hijos de luz. Después tiene que reflejar esa luz de Cristo en nosotros, que debe de reflejar paz, no amargura. Porque si usted está en Cristo, debe de reflejar la paz del Señor en nuestros corazones. Que esa paz, y no vivamos amargados por todas las cosas que nos pasan. A veces nos va mal, hermanos, por algunas malas decisiones que hacemos. Nos portamos mal en el trabajo, nos portamos mal con la familia, nos portamos mal con la iglesia, nos portamos mal en el colegio, en la universidad, y nos va a ir mal por nuestras propias decisiones. Pero un hijo de Dios vive agradecido con el Señor, dando gracias a Dios por todo, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en todo vive agradecido con el Señor por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Si nosotros nos examináramos un momentito y pensáramos qué ha hecho Dios en nosotros, muchas cosas, hermanos. Nos ha regalado algo tan valioso que el hombre no la puede comprar, que es la salvación. Si nosotros reconociéramos un momentito lo que Dios ha hecho en nosotros, regalarnos eso tan valioso, revelarnos el Evangelio, llamarnos de las tinieblas a su luz, de las tinieblas, de la oscuridad. ¿Qué ve usted en las tinieblas? Nada. Usted no sabe en una oscuridad si el hombre es blanco o es moreno. Usted no sabe si el hombre es zarco o es ojos negros en la oscuridad. Nosotros estábamos en la oscuridad, de allí nos sacó Dios. Entonces nosotros debe de haber gratitud por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero el hombre vive desagradecido. Usted se acuerda de aquellos 10 hombres que el Señor hizo un milagro en la vida de ellos. Ellos estaban desahuciados. Así estábamos nosotros, desahuciados de Dios antes, porque vivíamos siguiendo las corrientes de este mundo. Pero Dios nos llamó de las tinieblas a su luz. Y sabe de aquellos que estaban enfermos, la lepra, que ellos la esperanza era solamente la muerte, no tenían otra esperanza. Jesús hizo el milagro en su vida y solamente uno vino a dar gracias a Dios. Ese uno debemos de ser nosotros. Ese uno debemos nosotros de agradecerle a Dios y vivir agradecido por lo que Dios nos ha dado. Nosotros agradecemos a Dios por los triunfos y vale la pena darle gracias a Dios por los triunfos. Pero hay que darle gracias a Dios, como dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, que hay que dar gracias a Dios en todas las cosas, en todo. Pero vamos a seguir. Qué bendición más grande es andar como hijos de luz. Y lo voy a llevar a Corintios, otra vez más, capítulo 2 de 1 de Corintios, 2:14. Ahí lo voy a llevar una vez más. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, oiga cómo dice la palabra, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué no es juzgado de nadie? Porque es como aquella vida que nosotros encontramos en el libro de Daniel, de ese mismo nombre que se llamaba Daniel, que le buscaron
todos sus compañeros, ¿en qué le hallaban una falta? Oiga bien, trabajaba en un gobierno, pero en él no había ninguna tacha ni falta. Él era diferente a los demás. Él podía juzgar a los demás. Él podía decir, bueno, este anda mal, le roba al rey, este critica al rey, este critica a todos los compañeros en su mente, pero en él no podía ser juzgado de nadie porque él reflejaba la luz de Cristo. Ahora nosotros, hermanos, aprendamos de Daniel capítulo 6. Buscaban ocasión cómo acusarle, pero no le hallaban tacha. Si lo buscaban relacionado al rey, al gobierno, no podían, porque no era ladrón, no era chambroso, no era haragán. ¿Y cómo lo iban a acusar? ¿Por dónde lo iban a hallar? Si él era fiel al trabajo, era fiel a Dios, y no lo podían acusar porque él no es juzgado de nadie. Pero vamos a ir terminando, hermano, porque la verdad que no les quiero cansar. Mire los frutos de andar como hijos de luz. Eso dice el versículo 9. Lo vamos a leer juntos. Este capítulo 5 comienza la lectura del capítulo 4, versículo 17 hasta el 21, le dije. Ahí está todo el mensaje. Pero yo solamente quiero sacarle algunas cositas más importantes. Dice el 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Qué diferente la vida del cristiano. Los frutos del cristiano, mire, toda bondad, quiere decir que es amable con todo. En él hay amabilidad, no hay amargura. Eso quiere decir bondad, amable, es unos frutos. Justicia. Justicia es que juzga con rectitud. Él no hace a este sí y a este no, porque este es don fulano y este es pobre. El que anda en luz dice que, mire cómo dice los frutos del Espíritu, ¿va? Aquí está con letra mayúscula porque son los frutos del Espíritu Santo. Dice, es en toda bondad, justicia y verdad. Son tres cosas importantes que debe de tener un hijo de Dios. 3, bondad, que es amabilidad. Bondad, amabilidad. ¿Es amable usted? ¿No contesta mal? ¿Practica la amabilidad en todo lugar? ¿O lo disfrazamos en otro lugar? Aquí, porque venimos a la iglesia y es la casa del Señor, tenemos que saludar a la fuerza, pero cuando andamos en la calle somos otros, se nos olvida que somos hijos de Dios. Justicia, ¿es justo usted con los demás? ¿Es recto? Usted examínese usted mismo, nosotros examinémonos, porque si yo lo llevo al libro de Job, capítulo 1, versículo 1, dice que Job, hermanos, me gusta eso a mí, las cualidades de Job, el testimonio de Job, lo lee en su casa, dice que tenía 4 cualidades: recto, perfecto, apartado del mal. Bueno, tenía 4, la otra cualidad no me acuerdo, usted la lee en su casa, pero 4 tenía. Qué hombre, hermano, más cualidades, más buenas tenía él. Perfecto, oiga esa palabra, perfecto, recto, temeroso de Dios, eso es que es lo más importante que tenía, hermano. Eso se me ha olvidado, ya el enemigo me estaba minando la cabeza. Temeroso de Dios. Por eso justicia. Pero dice otra palabra allí. Y verdad, sincero. Verdad que es sinceridad. Hable verdad en todo tiempo, hermano. Es mejor ser sincero, hermano, porque la sinceridad es para toda la vida. La mentira
A veces hasta sus propios hijos aún no lo desmienten. Entonces mejor tengamos cuidado. Le voy a leer el último texto, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos 13, 14, 15, 16. Ahí vamos a terminar con esa lectura, esa es la conclusión. Vosotros sois la sal de la tierra. Oiga bien cómo dice el texto. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres, pisoteada quiere decir, no sirve más. Vosotros, dice otra vez el sermón del Señor en el Monte de los Olivos, vosotros sois la luz del mundo, vosotros, le estaba diciendo a sus discípulos. Ahora la palabra nos está diciendo a nosotros. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra todo lo que están en casa. Mira el 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Allí está el secreto. ¿Usted sabe para qué lo ha llamado el Señor? Si teníamos un antes, hoy tenemos un después. El después debe de ser diferente porque somos, hermanos, hijos de Dios, para alumbrar sobre la oscuridad. Ha sido un privilegio, que el Señor les bendiga a todos.